bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estoy o estamos todos los miércoles a las 8 de la noche trayendo enseñanzas de cómo se recibe de Dios, pero especialmente que ya la sanidad ha sido dada, y si tú estás pasando por un ataque de enfermedad, cómo tú sales de ese ataque recibiendo la manera que Dios quiere que recibas su palabra. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres el verdadero Maestro. Saca de mi espíritu lo que ellos necesiten y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quisiera hablar de la fe en acción. ¿Por qué? Porque las personas, la mayoría de las personas no entienden sobre la fe. Y sin fe no agradamos a Dios. Así que voy a comenzar desde que nacimos de nuevo. ¿Qué dice la palabra? En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que aquí vemos que fuimos rescatados de esa manera vana que teníamos de vivir como el mundo, por la sangre preciosa de Cristo. Y en el versículo 23 dice: siendo renacidos, no con simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Este es el proceso. Te llevan a una iglesia o te llevan a un grupo y empiezas a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es comida espiritual. Y a través de esa palabra, en esa palabra está la fe. Porque cuando tú oyes palabra de Dios, Dios te da la medida de fe para que tú lo recibas a Él. O si oyes palabras de sanidad, para que tú recibas tu sanidad. En esa palabra que es predicada está la semilla, que viene siendo la medida de fe, que cuando tú la oyes, esa medida de fe es puesta en tu espíritu y ya tú tienes la fe de Dios en ti para recibirlo como tu Salvador y Señor, o para recibir sanidad o prosperidad o lo que estén predicando. Yo no sé lo que tú necesitas, pero todo está compuesto por la palabra de Dios. Hay suficientes promesas en la palabra de Dios para tu sanidad, para tu prosperidad, para tus hijos, para tu matrimonio, para todo lo que tú necesites. Hay 7,000 y pico de promesas que te pertenecen. Pero si no las sabes, ¿cómo vas a recibir lo que ya Dios te dio y pagó por ti? Ese es el primer paso. El segundo paso lo vemos en Romanos 10:8, que te deja saber cómo eso ocurre. Una vez que ya tú oyes la palabra y tienes la medida de fe, esto es lo que tú tienes que hacer. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es muy importante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que estamos viendo este segundo paso, que ahora tú tienes que hacer algo. Ya la medida de fe fue dada, oíste palabra, pero ahora te dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ya la palabra entró con esa semilla de fe. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca. Tú tienes que hacer esa confesión, que alguien te lleva a que tú repitas esa confesión con
con esa persona como yo voy a hacer al final. Una vez que tú haces eso, viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti, la naturaleza pecaminosa se va y entra Dios con su naturaleza, que es la vida de Dios, la vida Zoe, entra en ti. Ahora vamos a ir a Romanos 12:3 para que veas que Dios repartió a cada uno la medida que tú necesitas. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La misma medida de fe que fue dada a Pedro es dada a ti, que fue dada a Juan y a Pablo fue dada a ti y fue dada a mí. Es la misma fe de Dios, la misma medida de fe. Esa medida de fe, ahora ya tú la tienes, pero tú tienes que hacer algo con esa medida de fe. Vamos a Proverbios 4, del 20 al 23. Esto es lo que tú tienes que hacer ahora con esta medida de fe. La fe tiene que ser desarrollada. Y esta es una ley espiritual de Proverbios 4, del 20 al 23. Dice, hijo mío, si tú eres hijo o hija, esto es para ti. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan. No todos hallan la palabra. ¿Qué significa hallar la palabra? No es solo leerla, es leerla y leerla y leerla. Hallaste la palabra para que llegue a tu corazón y medicina a todo tu cuerpo. El Señor te está diciendo aquí, oídos, ojos, 4 entradas y una grande de salida, tu boca. Cuando tú haces eso, esa palabra llega a tu espíritu. Y después te dicen el 23, muy importante el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, tu corazón, porque de tu espíritu salen las fuerzas de la vida. Si tú no guardas tu espíritu y lo llenas de palabra, las fuerzas de la vida, la fe, la sabiduría, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, todas esos frutos, todas esas cosas bellas del reino de Dios no funcionan. Sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, llena tu espíritu de la palabra de Dios y confiesa cualquier pecado todos los días, cualquier cosa que uno haga, confiesa y pide al Señor perdón. Inmediatamente la sangre te limpia como un detergente y sigues adelante. Esto es una ley espiritual de cómo tú desarrollas tu fe. La fe tiene que, esa palabra, para que la fe sea desarrollada, tiene que entrar por los ojos, oídos, salir por tu boca para que llegue a tu corazón. Y se lo digo, yo he experimentado esto. Personas que leen la palabra despacio, personas que le dan tiempo a la palabra y que meditan en esa palabra llega a su espíritu y ahí está y vas llenando tu espíritu. Cuando viene un ataque tienes esa palabra ahí y es más fácil salir de un ataque que no tener ninguna palabra. Vamos a ver qué dice sobre la fe la palabra. Estoy yendo paso por paso. Deberías de tomar hasta notas. Romanos 3, 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda destruida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. Así que la fe es una ley. Una ley siempre funciona. Dice, ¿por la de las obras? No, por la ley de fe. Así que sabemos que hay una ley de fe y esa ley de fe tú tienes que hacer ciertas cosas para que esa ley funcione. Si tú obedeces lo que estoy compartiendo, especialmente de Proverbios, que la palabra entre por ojos, oídos y salga por tu boca, esa ley de fe tiene que funcionar. Funcionó conmigo y funcionó con muchas personas que yo he compartido esto y lo han hecho.
Y ahora viene otra ley. Esta es la ley también de cómo se recibe de Dios. Marcos 11, 22 al 25. Esta es una ley que estableció Jesús. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, tened la fe de Dios. Él estaba hablando a los discípulos. Él había maldecido una higuera. Hacía un día. Y esa higuera no se secó hasta al otro día. No vieron que se había secado. Pero en el momento que él la maldijo, se empezó a secar desde la raíz. En el momento que tú le hablas a una enfermedad, a un tumor, y tú lo crees, ese tumor empieza a secarse de adentro hacia afuera. Y por eso es que se puede demorar tu sanidad 1 semana, 2 semanas, yo no sé. Depende de tu fe. Y después le dice, porque de cierto os digo, cualquiera que esté viendo este programa, cualquiera que le dijere a este problema, a este monte, a esta enfermedad, a esta situación, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. 3 veces hablar y 1 vez creer. De nuevo te digo, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que tú dices, lo que diga que será hecho. Esto funciona. Si no hay duda, no en tu mente, en tu corazón. Cuando yo pasé por ese cáncer, yo tenía de vez en cuando duda en mi mente, pero no aquí. Y se fue el tumor. Porque seguía llenando mi espíritu con la palabra de Dios y no había duda en mi corazón. De vez en cuando el diablo te tira duda a tu mente. Tú puedes oír el reporte del médico constantemente porque te trae duda. Tenemos que usar sabiduría. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y os vendrá. Lo tienes en el espíritu, pero lo vas a ver en lo físico. Yo les conté en mi testimonio que abril 4 del año 2009 yo fui a Words of Life, me pusieron manos, yo recibí mi sanidad, me caí en el espíritu y dije que había tomado ya mi sanidad. Cuando fui al médico 3 días después, el tumor había crecido. Porque el diablo te va a tratar de que no creas. Pero yo sabía que ya yo había recibido mi sanidad. Demoró 6 semanas a que se desapareciera. Y se desapareció, lo hizo conmigo, lo hace contigo. Esto es tan importante que entiendas esta ley. Versículo 25. Y cuando estéis orando, dice y, así que eso va con el 24. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira lo que te está diciendo el Señor. Es que todos los días debemos de tener un corazón perdonador. Cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? ¿Por qué él dijo hasta 7? Porque en el viejo pacto se podía perdonar 3 veces nada más. Y él dijo, bueno, déjame añadir 4 más. Y Jesús le dice, no 7, sino 70 veces 7. 490 veces al día tienes que perdonar. No importa lo que te hagan, tú perdona. Si la otra persona no te quiere perdonar, tú haces tu parte, oras y le dices a Dios, yo he hecho una decisión de perdonar a tal persona, yo lo perdono y yo oro por esa persona. Y ya tú hiciste una decisión y le dices, Señor, perdóname a mí y ten misericordia con esa persona. Y ya perdonaste. El diablo te va a tirar dardos de que no has perdonado, pero tú sigues adelante y le dices, diablo, ya es una decisión de perdonar. Estamos yendo por estos pasos. Ahora vamos a otro paso. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír
y oír la palabra de Dios. Oír, no leer, a menos que no leas en alta voz. La fe viene por el oír, no lo que oíste el domingo, lo que oyes diariamente. Tu nivel de fe nunca está igual, nunca está igual. O puedes crecer en fe o puedes disminuir en fe, depende si has oído palabra de Dios. Y el último paso, Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Te está dejando saber que si no le pones acción a la palabra, lo que oíste se te olvida. Acción correspondiente. Estoy hablando de fe en acción. Hay que ponerle acción a tu fe si tú de verdad lo crees. Si no, es que no lo creíste. Voy a tocar unos cuantos ejemplos de personas cómo usaron la fe. Voy a ir a Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Y aquí estamos hablando de Eliseo y su siervo, que es la historia que vino el rey de Siria, quería tomar preso a Eliseo, porque todo lo que el rey de Siria, todos los planes que decía privadamente, el Señor se lo dejaba saber a Eliseo, y Eliseo se lo decía al rey de Israel. Entonces este rey se puso bien bravo y llevó un ejército muy grande para llevar preso a Eliseo. En el versículo 15 del capítulo 6, voy a leer hasta el 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué hacemos? Versículo 16. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Está hablando de abrirle los ojos espirituales, para que pudiera ver lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, ángeles a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así que estamos viendo aquí que Eliseo le dice al Señor que le abra los ojos espirituales a su criado para que pudiera ver el ejército del cielo que estaba alrededor de ellos. Y aquí Dios está hablando de discernir, abrir los ojos del espíritu. El rey de Siria y su ejército venían a prender al profeta. Eliseo sabía todo lo que le decía el rey de Sirio a su ejército, porque Dios se lo revelaba y se lo dejaba saber al rey de Israel. Entonces aquí nos está dejando saber cómo funciona el mundo espiritual. Eliseo sabía por fe que los ángeles le pertenecían, que los protegieran, y estaba caminando en fe de que no importa que el ejército de Siria estaban muchos, no importa, el ejército de Dios era mayor y los iba a proteger. Y así fue. Si estudias esa historia, todos se mataron unos a los otros y no pudieron atacar a Eliseo. Tú no tienes que ser inteligente para tener fe, solo tienes que desarrollar la fe que Dios te ha dado, que es la fe de Dios. Y esa es la fe del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay la fe del mundo, que es la fe de Tomás, que tienes que ver y tocar para creer. La fe de Dios tienes que creer sin ver. Y esa es la fe que funciona en el mundo espiritual. El enemigo quiere mantenerte en el reino de los 5 sentidos, que es el tiempo en que vivimos. Pero la fe es en el tiempo de Dios, que es siempre ahora, donde no hay tiempo, en la eternidad. En el momento que tú crees que has sido sanado,
tú lo recibes en tu espíritu y proyectas tu fe y vas a ver un milagro en tu vida. Lo vas a ver porque así es. Dios no ha dado su fe. Él te ha dado a ti su fe. Tú desarrollas su fe, la que Él te dio. Jesús vino a esta tierra, pero Él solo hablaba las palabras del Padre. Por eso Él tenía la unción sin medida. Él dijo, yo solo hablo las palabras del Padre. Yo solo hago las obras del Padre. Así que Él solo tenía las palabras del Padre, del Dios eterno, donde no hay tiempo. Tú tienes que mirar vertical, ya que todo ha sido dado y pagado antes de la fundación del mundo. El plan ha sido hecho ya por Dios. Lo único que tienes que hacer es decirlo, actuarlo y creerlo. Mira qué fácil es. Decirlo, actuarlo y creerlo. Tú no recibes si Satanás te trae al tiempo, al cronos. Eso es hablar en el futuro de lo que ya ha sido dado. La fe convierte a la humanidad a la divinidad. Limpia tu manera de hablar. El enemigo quiere que sigas hablando como el mundo habla, hablando las cosas que son, no las cosas que no son. En Mateo, vamos a ir un momentico a Mateo 8:5 y vamos a ver aquí la historia del centurión. Y esta historia está en 2 de los evangelios. Está en Mateo 5 y está también, si quieres leerlo luego, en Mateo 8 y también está en Lucas 7. Y dice aquí en Mateo 8, versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¡Wow! Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira por qué me impacta a mí esto. Las palabras habladas son cuadros. Trata tu fe como una semilla que sembraste con la palabra incorruptible. Las palabras que tú hablas son cuadros. Estás viendo lo que estás diciendo como un cuadro y estás estableciendo que esas palabras se quedan en el ambiente. Y tú puedes crear con esas palabras lo que tú estás esperando, si hablas de acuerdo a la palabra de Dios. Así que es importante, trata tu fe como una semilla que sembraste con la palabra incorruptible en la tierra de tu espíritu, de tu corazón. Cuando hablamos fe, eso mueve el brazo de Dios. La palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no agradas a Dios si no tienes fe. Si no agradas a Dios no recibes nada de estas 7,000 y pico de promesas que ya Él te ha dado. Vamos ahora al viejo pacto. Vamos al libro de Números, capítulo 13, del 30 al 33. Aquí está la historia de Caleb y Josué, que ellos, primero en el libro de Éxodo vemos que 2 espías fueron enviados para chequear la tierra prometida. Y de los 2 espías, 10 vinieron con un reporte negativo y solo 2, Josué y Caleb, vinieron con un reporte positivo. Y aquí está hablando
de eso. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, tenemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Él decía que podían tomar posesión de la tierra porque ya el Señor se la había dado. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Negatividad, están hablando lo que vieron, no lo que el Señor le había dicho que tenían que hacer. El Señor les dijo, yo les he dado la tierra, vayan y posean la tierra. Ya Él se la había dado. Ellos tenían que tomar posesión de la tierra. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Serán grandes, ¿qué importa? El Señor ya le había dado la tierra. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se vieron como chiquititos y vieron a todos allí como gigantes. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda la noche. No creyeron al Señor. ¿Qué les pasó? Tuvieron que estar 40 años en el desierto. Porque dudaron del Dios Todopoderoso. Dudaron del Dios que le había abierto el mar rojo. Dudaron del Dios que le había dado comida en el desierto. Que cuando necesitaban agua, le daba agua. Dudaron de ese Dios. Así que estamos viendo aquí lo que tus palabras hacen. Que si tú hablas las cosas que son, no vas a recibir las cosas que no son. Todo lo que el Señor te ha dado, que está en lo espiritual, y lo tienes que traer a lo físico. En Génesis vemos cómo Dios creó el universo con palabras y con fe. En Génesis 1, versículo 14 fue cuando Él estableció el tiempo. Antes no había tiempo. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. El tiempo no fue hecho para que tú recibas de Dios. El tiempo fue hecho para que Dios pudiera lidiar con la redención del hombre. Que Jesús pudiera venir, vivir aquí los 33 años, cumplir la ley y lo que Jesús hizo en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley. Pero en el tiempo tú no recibes de Dios. Un médico te puede decir, bueno, tienes que esperar ahora 8 semanas para que esa recuperación se dé. Tú puedes adelantar el tiempo en tu fe. En vez de 8 semanas puede ser 1 semana o puede ser 2 semanas, pero depende de ti y tu fe. Cuando tú naciste de arriba, Dios espera que funciones en las leyes del reino de Dios. El tiempo no está supuesto a dominarte. Tú naciste del Eterno y debes funcionar igual que Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Podemos funcionar aquí en la tierra con los 5 sentidos y en el Espíritu con la fe de Dios. Somos bendecidos. Bendecidos. La fe mueve el tiempo. Siempre la fe es vertical y siempre es ahora. Ahora. Si tienes fe, debes caminar por fe y esa fe mueve el tiempo, lo adelanta. Lo adelanta. Yo lo adelanté. El médico no estaba supuesto a chequearme hasta agosto y me chequeó en mayo. Mi fe no solo eliminó el tumor, adelantó el tiempo que él me iba a chequear y a darme de alta. Ese es el Dios Todopoderoso. Esa es la fe de Él que Él te la dio a ti. En Juan 3:3 vemos a Jesús hablando con Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer de la palabra y del Espíritu. Si no, no puedes experimentar el reino de Dios. Entonces, te dice a ti el Señor, tienes que, si tú has nacido de nuevo, tienes que vivir
de acuerdo a las leyes del reino, especialmente la ley de fe. Si no, no vas a experimentar nada de lo que el Señor pagó por ti. En Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Y les dice a Marta y a María, ¿creen esto? Eso es cuando Lázaro. Así que estamos viendo aquí la importancia de las palabras y de tu fe. Tú sabes que el escudo de la fe tú lo creas alrededor de ti por tus palabras, por tus palabras. Yo he estado leyendo y meditando en el Salmo 91. ¿Sabe que el Salmo 91, 1, viene el 9:11? 9:11, que es emergencia, viene del Salmo 91, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. 9:11. Ahí lo tiene. Viene de ese salmo. Ese salmo es un salmo de bendición. Tu escudo de la fe es creado por tus palabras. Toda palabra que sale de tu boca es para bendición o para maldición. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has enredado con las palabras negativas, palabras ociosas que salen de tu boca, y has quedado preso con los dichos de tus labios. Mira qué importante es esto. Todo lo que tú dices o te enreda o te bendice. Tu cerebro no está formado para que resista el temor. No resiste el temor, no resiste el odio o la preocupación. Solo fue creado para amar. Por eso es que personas, hay tantas personas que llegan a una edad avanzada con Alzheimer, con problemas de la mente, porque no han llenado su cerebro ni su mente con la palabra de Dios, que es vida, sino con preocupaciones, con ansiedades, con odio, con temor. Todo eso viene del reino de las tinieblas. En Mateo 12, 36, 37, vamos a leerlo, porque este es Jesús hablándote a ti y hablándome a mí. Y dice en el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué es una palabra ociosa? Cuando tú dices yo no puedo, estoy cansado, me siento mal, esas son palabras ociosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa que tú dices debes cancelarla y establecer palabras de vida. Yo siempre me gusta tocar Deuteronomio 30, 19. Y Jesús te dice a ti y a mí, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te dice, escoge vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo lo que tú haces afecta tu descendencia, no solo tus hijos, tus nietos. Dios es un Dios de familia. Y si tú le eres fiel a Dios y haces lo que Él quiere que tú hagas, Él se ocupa de tus hijos y de tus nietos. Lo dice por toda la Biblia, desde el principio. Él creó la institución de la familia al principio de la creación. Y eso es algo tremendo, eso es algo tremendo. Así que estamos viendo aquí que el Señor le interesa mucho las palabras que tú hablas, que sean de acuerdo al reino de Dios. Gloria a Dios. Cuando yo leí Marcos 11:23, que dice cualquiera, eso es cualquiera, cualquiera que le dijere, cualquiera que dijere, cualquiera que estableciere, que le hablara esa situación y lo creyere y no tuviera duda, eso es lo que tú vas a recibir. Vamos a ver la fe que domina. Eso está en Marcos 4:35. Vamos a leer eso porque esta es una fe tan tremenda que
nos está dejando saber el Señor algo muy importante. Jesús había estado el día entero enseñando la parábola del sembrador. Y había estado explicando la importancia de oír. La importancia de oír. Y en el versículo 35, después que él había estado el día entero hablándole, diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Lo dijo 4 veces ese día. Y en el versículo 35 dice: aquel día, después de haber predicado el día entero, explicándole diferentes parábolas, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué hizo Jesús ahí? Dio la orden de fe. ¿Qué le dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Él dio la orden de fe. Él dio la orden de fe. Durmiendo sobre un cabezal. No era el turno de Jesús. Él dio la orden de fe. Era el turno de los discípulos. Él dijo: pasemos al otro lado. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El día entero enseñándoles sobre la fe, enseñándoles de la siembra. Y no entendieron. No pasaron el examen. Jesús les habla a la tormenta y la tormenta obedece su fe. Cuando estudiamos este capítulo de Marcos 4, vemos la parábola del sembrador. Jesús estuvo enseñando el día entero cómo obra las leyes del reino de Dios. El crecimiento de la semilla, no solo la parábola del sembrador, les enseñó sobre la semilla de mostaza. Y cuando llegó la noche, les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Aquí Jesús dio la orden de fe. Cuando tú das la orden de fe, no tienes que hablar más. Y les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y se acostó a dormir. Imagínate a Jesús durmiendo y la barca llena de agua. Los discípulos fueron a Jesús y lo despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perezcamos. Pero no era el turno de Jesús, era el turno de los discípulos, de tomar autoridad sobre el viento y la tormenta. Jesús había dado la orden de fe y él se acostó a dormir. Esto era un examen que tenían que pasar ellos y no lo pasaron. Esta clase de fe es una fe que domina las circunstancias. Cuando Jesús le habló a la tormenta le obedeció. Cuando tú le hablas a una tormenta, la tormenta tiene que obedecerte si tú das la orden de fe y lo crees. La fe creativa, esa es otra clase de fe. Y esta clase de fe la vemos en Mateo 15. Vamos a buscarlo. Mateo 15 del 29 al 31. Y esta es una fe creativa que tiene que ver con milagros tremendos. Milagros tremendos. Gloria a Dios. Mateo 15 del 29 al 31. Y vemos aquí que dice: entonces respondiendo Jesús dijo, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver.
y glorificaban al Dios de Israel. Esa es una fe creativa que crea milagros. Personas mancas que le faltaban a lo mejor manos o brazos o piernas, yo no sé. Personas ciegas, personas mudas que no podían hablar, cojos, y los sanó a todos. Y los sanó a todos. Y eso es algo tremendo del Señor. Bueno, yo quería tocar, antes de que se me acabe el tiempo, tocar los conceptos del reino de Dios que me gusta. Hace tiempo que no hablo de esto, pero es importante que tú sepas los conceptos del reino de Dios, de ese reino en donde nosotros estamos supuestos a funcionar para recibir lo que ya el Señor nos dio en el reino de Dios, que es el mundo espiritual. En ese reino hay un rey y un señor. Autoridad suprema fluye del rey y su palabra a sus discípulos, a nosotros, a los que estamos ahí. Esa autoridad que fue dada a Jesús, Él nos la dio a nosotros. Es un territorio donde el rey ejerce toda autoridad. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo en los que en él habitan. Así que Él creó la tierra, Él creó el universo y todo le pertenece a Él. Ese reino tiene una constitución, que es el pacto. Deja ver la voluntad del rey para nosotros. Ese pacto que nosotros tenemos, que ese pacto fue sellado con la sangre de Jesús, que fue el primer versículo que toqué. En ese pacto están todo lo que ya Jesús hizo por ti, pero entonces está tu parte, que es la fe en el reino de Dios. Una comunidad de ciudadanos viven bajo las leyes del rey. La ciudadanía es un privilegio, no es un derecho. Beneficios del reino le pertenecen a los que son ciudadanos. En otras palabras, si tú nunca has recibido al Señor, esos beneficios del reino no te pertenecen. El único beneficio que te pertenece es que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Hay leyes y principios establecidos por el rey, y los dos principales, el nombre y su palabra. El nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. El Salmo 138:2 dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre y su palabra. Privilegio para los ciudadanos son los que son fieles. No para todo el mundo. El rey es responsable para suplir todo lo que tú necesitas si tú lo recibes por fe. Hay un código de ética, relaciones sociales, conducta personal, tu estilo de vida, de vivir moralmente. Hay un ejército. ¿No lo viste en Segunda de Reyes? Los ángeles. Ese ejército se mueve cuando tú hablas palabras de Dios. Lo dice el Salmo 103:20. Ellos son espíritus ministradores para ministrarnos a nosotros en todo lo que necesitamos aquí en la tierra. Ellos abren puertas, ellos limpian caminos, ellos te protegen. Si vas en el automóvil, están protegiéndote. Si te vas en un avión, te protegen ahí. Pero tienes que activarlos, y se activan desatando ángeles con la palabra de Dios. Cubriendo a tu familia con los ángeles de Jesús, a tus hijos, a tus nietos, cubriéndolos completamente, desde su mente, a su cuerpo, a su voluntad, todo. Yo los cubro con la sangre poderosa de Jesús. Y esos ángeles están a cargo de protegernos a todos nosotros. Hay un sistema económico de reino que garantiza a los ciudadanos acceso a seguridad financiera, que es el dar y recibir. La siembra y la cosecha. Eso siempre funciona. Siempre funciona. Los componentes del reino, un sistema de salud. ¿Cuál es? Salud divina. Sanidad divina. Salud divina, tienes más de 100
promesas en la Biblia. 50 en el viejo pacto y 51 en el nuevo pacto. Un programa de educación, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Tenemos a Dios dentro de nosotros, Él es nuestro abogado, nuestro consolador, el que siempre está a nuestro lado. Él es el maestro, el maestro. Un programa de impuestos. ¿Saben cuál es? El diezmo. Le damos impuestos al gobierno. No le queremos dar a Dios el impuesto del pacto que es el diezmo. Él solo pide el 10%. El gobierno te quita el 20, el 25%. Y te lo quita. No te dice después que tú lo des, no te lo quitan de tu salario. Dios permite que tú de tu voluntad propia le dejes a Él lo que le pertenece y que siembre para que este evangelio pueda seguir por el mundo entero. Un sistema central de comunicación, los dones del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu Santo. Un ministerio diplomático. Somos embajadores de Cristo. Un sistema de administración a través de la iglesia y las personas en esa iglesia. Somos nosotros el cuerpo, los que salimos allá afuera a poner manos, a enseñar la palabra. Somos la boca de Cristo, somos Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Un sistema económico, sistema de dar y recibir, siembra y cosecha. Eso es lo que de la parte tuya, el 90% que te pertenece, tú le das ahí ofrendas. Siembra. La ley principal del reino es la ley de fe. Hemos hablado de la ley de fe hoy. Hay otras leyes y otras llaves que tocaremos en otro momento, pero yo solo quería tocar las dos llaves principales, que es atar y desatar, que está en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18. Vamos a buscarlo porque lo que quiero es que entiendan que esas son las llaves principales del reino. Jesús se las dio a Pedro porque él representaba a la iglesia. Y eso está cuando Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del capítulo 16, versículo 16. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, lo que él dijo, lo que dijo Pedro de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo dice de nuevo en Mateo 18, 18. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Así que aquí vemos las llaves principales del reino de Dios. Que tú tienes autoridad de atar demonios y desatar ángeles. Tú tienes autoridad. La autoridad ha sido dada a ti, la de Jesús. Empieza a tomar autoridad y saca al diablo de tu casa en el nombre de Jesús. Tienes esa autoridad. Así que aquí hemos tocado los componentes del reino y hemos tocado los conceptos del reino. El plan original de Dios para el hombre era diferente a lo que ocurrió después que Adán lo traicionó. Él quería establecer una familia de hijos y hijas no siervos. Fíjense que en el viejo pacto son siervos, en el nuevo pacto somos hijos y hijas. Establecer un reino, no una organización religiosa. Establecer ciudadanos del reino, no miembros religiosos. Establecer una relación con el hombre, no una religión. Extender su gobierno del cielo a la tierra. Todo lo que, como es el cielo, y lo dice el Padre nuestro, que se haga en la tierra como es en el cielo.
influenciar la tierra del cielo a través del hombre. Así que estamos viendo que el propósito de Dios principal y ahora es tener una familia de hijos e hijas en el reino de Dios. Y nosotros nacimos para gobernar, no para ser gobernados. Si tú no gobiernas, alguien te va a gobernar a ti. Y no es Dios, es el otro. Te va a gobernar a ti. Dios necesita un cuerpo para que su propósito se cumpla en la tierra y ahora Él te tiene a ti y a mí en este reino de Dios. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo quería dejarles saber primero que estamos en YouTube, estamos en Facebook Live ahora mismo, que todos pueden conectarse ahí y oír todas estas enseñanzas todos los miércoles. Se queda más o menos una semana ahí, pero en YouTube lo puede ver La Medicina de Dios. Ahí puede buscarlo, que hay bastante, como 70 enseñanzas ahí. Y también si quieren ir al webpage www.lamedicinadedios.com. Ahí está el webpage, ahí hay materiales, hay bosquejos, hay muchísimas cosas y pueden ver el significado de este ministerio. Y ahora yo quisiera enviar la palabra. Siempre es importante orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque Él pagó esa enfermedad. La palabra dice, ciertamente llevó Él tus enfermedades y cargó tus dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Ahí está el plan completo de Dios. Le dio justicia a tu espíritu, paz para tu alma y sanidad para tu cuerpo. Si tú recibes esta palabra, yo le envío la palabra y esa palabra corre velozmente por toda la tierra. La palabra de sanidad, tú la recibes por fe y la tomas. Y dice, lo tengo, es mío, yo recibo esta palabra de sanidad. Y le hablas a tu cuerpo que se ajuste a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, yo envío la palabra con autoridad, que corra velozmente por toda la tierra, especialmente Centroamérica, Suramérica, España, por todos los países de habla hispana, por todos los estados que tienen personas de habla hispana, por México, por todas las islas del Caribe, tocando y sanando a toda persona que reciba esta palabra, que dice que enviaste tu palabra y lo sanó. Y yo creo, Padre, que así el Espíritu Santo va con esa palabra tocando a las personas y las personas reciben su sanidad de dolores en su cuerpo, reciben su sanidad en los ojos, reciben su sanidad de dolores. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, que por fe han recibido esa sanidad. Y te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que digas, yo lo recibo. Yo creo que tengo mi sanidad, es mía. Y yo perdono si no he perdonado a alguien y te doy gracias, Señor, que estoy sano. Y ahora vamos a hacer esta oración para que tú recibas al Señor si no lo has recibido. Padre Celestial, repite después de mí. Vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, que por fe tú has entrado a mi corazón y soy salvo. Y recibo mi sanidad también, y te has recibido como mi sanador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración por primera vez, empieza a leer el Evangelio de Juan. Y ahora
me despido hasta el miércoles que viene, siempre con la palabra que dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús, amén.